Bien, nuevamente buenos días y bienvenidos a lo que es la tutoría número 6 de la asignatura Fundamentos y Metodología de la Investigación 2 de la licenciatura en Informática Educativa. Como saben, esta es la tutoría número 6 correspondiente al día de ahora, sábado 12 de junio de 2021. Mi nombre es Johnny Osvaldo Gómez Torres, soy el tutor encargado del grupo virtual 1. El coordinador de la asignatura es licenciado José Alexander Ábalos Fuentes, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. La agenda prevista a desarrollar el día de ahora constaba de lo que era salud y bienvenida, un pequeño sondeo de lectura que constaba de dos preguntas sobre los contenidos propuestos para desarrollar el día de ahora, ¿no? Dichos contenidos son el contenido 3.2.2, que es el diseño y método etnográfico, fenomenológico y narrativo, y el contenido 3.3, que es la investigación y acción, la historia y la evaluativa y el análisis político. Dentro de algunos de los recordatorios que se pretendía abordar el día de ahora, tenemos lo que es los días de consulta. O los días en los que se desarrollaba lo que son las tutorías de repaso, que estos son los viernes de 8 a 9. En este horario yo paso más pendiente de lo que es correo institucional, plataforma, mensajería en plataforma, para que si existiese alguna duda, algún comentario, algo que deseen expresar, pues me puedan escribir y en este horario la respuesta va a ser más o menos inmediata, ¿no? Pueden consultar cualquier otro día de la semana, a cualquier hora. Yo siempre voy a estar pendiente, solo que en este horario es como de forma más inmediata la atención. Otro recordatorio es el tercer examen corto, que tiene como fecha para ser realizado el día 13 de junio. Estará habilitado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, tienen ese periodo de 12 horas en el cual ustedes pueden decidir, ¿no? Ya sea porque tengan otras actividades, trabajen o tengan algún problema de conexión o algo, pues en qué horario ustedes acomodan mejor para que puedan realizar la prueba, ¿no? Esa prueba tendrá una duración de 1 hora y van a tener 2 intentos máximos, ¿no?, para poder realizarlo. La nota que se les asignará sería el promedio de esos intentos. Cabe resaltar que si solo realizan un intento, la nota obtenida en ese intento sería la nota asignada, ¿no? Otro recordatorio es para el día 19 de junio, que tenemos la segunda prueba ordinaria, ¿no? Siempre estará habilitada a partir de las 10 de la mañana y finalizará o esto cerrará a las 10 de la noche, ¿no? Al igual que con el examen corto, ¿no? También cuentan con, en este caso, 2 horas para poder realizar cada intento, es decir, 2 horas máximo en el que podrán responder todas las preguntas, ¿no?, que se generen en el examen. Tendrán esas 2 horas máximo, ¿no?, tiempo para poder resolver cada intento. Y en este caso, a diferencia del examen corto o el tercer examen corto, tendrán lo que es un intento más, serían 3 intentos y la nota nuevamente sería el promedio de esos intentos, ¿no? Es decir, si realiza los 3 intentos, sería el promedio de esos 3 intentos, la nota obtenida en esos 3 intentos. Si realiza 2 intentos, la nota asignada sería el promedio de esas dos calificaciones, y si realiza un único intento, esa sería su nota no asignada directamente. También tenemos para el 26 de junio lo que es la segunda prueba diferida o repetida. En el caso en que no logren hacerse la segunda prueba ordinaria por motivos de fuerza mayor, puede ser enfermedad, puede ser que algún inconveniente, algo que le surgió, ¿no?, que estaba fuera de sus manos el poder desarrollar la prueba, puede hacerla de forma diferida, pero debe de ser solicitada, ¿no? Como la segunda prueba está para el 19, tienen 3 días máximo después del 19 para solicitar lo que es la prueba diferida, ¿no?, anexando siempre lo que es las evidencias de por qué no se pudo realizar el día 19. Quizás mencionarles que en el caso de la prueba repetida, esta únicamente se realiza cuando más del 50% de los estudiantes reprueba la prueba, es decir, si más del 50% reprueba la segunda prueba ordinaria, tendrían la posibilidad de hacerse la prueba de forma repetida. Eh,
si, como hablamos de estas notas son a nivel nacional de todos los estudiantes, si más del 50 la prueba, pues esa prueba repetida no se realiza. Entonces únicamente quedaría para la diferida, es decir, los que no se puedan hacer la prueba el día 19, ¿no? En el caso en que la mayoría pruebe la segunda prueba ordinaria, ¿no? Física será el día 26 de junio con las mismas condiciones de la segunda prueba ordinaria. Las mismas condiciones es que estaría habilitada, entiendo yo, de 10 de la mañana a 10 de la noche también, y tendrían también 2 horas para realizar cada intento y tendrían 3 intentos. Esas son las mismas condiciones de la segunda prueba ordinaria. Y para el 3 de julio tenemos lo que es el examen de suficiencia, ¿no? Que sería el 3 de julio. Esto sería para los estudiantes que no alcancen la nota mínima. Como saben, para aprobar la asignatura, la nota mínima es de 6. Si su nota anduvo entre 5 y 6, tiene derecho a realizarse lo que es la prueba de suficiencia, ¿no? Que esa sería la que se realizaría el 3 de julio. En un dado caso que usted obtuvo una nota menor a 5, pues reprueba automáticamente lo que es la asignatura y no tendría la posibilidad de someterse a dicha prueba. Estos creo que serían todos los recordatorios que se han planteado para este día. No sé si alguien ya ingresó, tenga algún comentario. ¿Nadie? Bien. Cualquier duda o consulta con respecto a estos recordatorios o algo que no haya quedado del todo claro, pues me pueden escribir a cualquiera de los medios habilitados que yo con gusto pues les voy a tratar de solventar, ¿no? Cualquiera de las dificultades que se puedan surgir. Dentro de la agenda yo había planteado lo que es una pequeña reflexión. En este caso es una frase de Michael Jordan que nos dice: puedes aceptar el fracaso. Todo el mundo fracasa en algo, pero no puedo aceptar el no intentarlo, ¿no? Y esto básicamente es una invitación, ¿no?, a seguir sobre este proceso, ¿no?, que es la educación. Muchas veces existen estudiantes que por reprobar una asignatura, por obtener una mala calificación, dejan, ¿no?, de prepararse o dejan la carrera y pues lo más cómodo es abandonar ese camino, ¿no?, del aprendizaje, ¿no? Entonces, enfocado en eso, quise agregar el día de ahora lo que es esta frase, ¿no? Podemos aceptar como seres humanos en ese camino de la educación cualquier fracaso, ¿no? Cualquiera puede reprobar una asignatura, cualquiera puede tener un revés dentro de su proceso de formación, algunas dificultades, algo que le imposibilite, ¿no?, en un dado momento lograr algún objetivo. Pero lo que no se puede aceptar o no podemos aceptar en nosotros mismos debe ser el no intentarlo, no el seguir y perseverar hasta alcanzar el objetivo que nos hemos trazado. Para este día se había planteado lo que son 2 preguntas para el sondeo de lectura. La primera pregunta era en qué consiste el diseño fenomenológico, y la segunda pregunta nos dice que en el análisis político se considera lo que es el enfoque feminista. Básicamente era describir de qué se trata este enfoque feminista y cómo se diferencia de lo que es el movimiento feminista que conocemos, ¿no? Es decir, establecer qué diferencia hay entre el movimiento feminista y lo que es el enfoque político feminista, ¿no? En este caso, como no hay asistentes, pues quedarán planteadas las dos interrogantes. Si ustedes están revisando el video, pues pueden pausar e intentar responderlas, ¿no?, a ambas preguntas para que ustedes mismos pongan a prueba lo que han leído, ¿no?, o lo que entendieron directamente del material de lectura o los materiales propuestos en plataforma. Como les mencionaba al inicio, tenemos 2 contenidos a desarrollar el día de ahora. Primero, el contenido 2.2, que es el diseño y el método etnográfico, fenomenológico y narrativo. Y bueno, ya vamos a ver el 3.3, ¿no? Vamos a comenzar con el 2.2. Cuando hablábamos de diseños etnográficos, creo que alguien estaba, acá está Rafael nuevamente. Bienvenido, Rafael, nuevamente. Bien, les mencionaba que cuando hablamos de diseños etnográficos,
son aquellos que pretenden explorar, examinar o entender sistemas sociales, grupos o comunidades o culturas y sociedades. Por ejemplo, mencionábamos en la tutoría anterior el hecho de estudiar, por ejemplo, los que andan, los llamados mochileros, ¿no? Ellos tienen unas ciertas formas de vida, tienen una forma de cultura, a veces van trabajando a cada uno de los lugares que van conociendo, no tienen un lugar fijo donde viven, ¿no? Sino que andan rotando, ¿no? En diferentes ciudades o pueblos que están distribuidos a nivel mundial. Entonces sería interesante ver cómo esa integración de todas las culturas se ha adoptado en una forma de vida que da significado a ese tipo de vida, ¿no? Entonces, pudiese desarrollarse de esa forma lo que es una investigación de tipo etnográfica. Ahora bien, en este caso nos dice también que Creswell lo identifica entre los grupos, por ejemplo, comunidades, culturas y sociedades. Ejemplo, pudiese ser la cultura maya. Cuál era su sistema político, cuál era su cultura interna, significados que daban directamente origen a la forma de vida que cada una de esas culturas poseía, etcétera. Dice que también, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales. Esto lo menciona Lacomte y Shesum en 2013 y Van Menen en 2011, desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos, es decir, desde la perspectiva de quien está dentro de esa comunidad, ¿no? También Thompson en 2009 y Patton en 2002 señalan que tales diseños buscan describir, interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales sistemas. Por ejemplo, en los mayas, ciertas culturas mayas a veces se daba lo que es el intercambio, ¿no? No había una moneda como tal como la tenemos hoy en día. Por ejemplo, nosotros utilizamos el dólar. Usted con un dólar va y compra un producto. En los mayas a veces existía lo que es el intercambio de bienes. Por ejemplo, tomates por cebollas o sandías por mangos, etcétera. Es decir, intercambiaban directamente lo que eran insumos de alimento. Entonces esas eran prácticas que daban algún sentido económico, ¿no? A la vivencia de estas culturas, ¿no? Entonces también nos dice que puede ser muy amplio y abarcar las historias geográficas y subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos y culturales. Es decir, puede abarcar uno de estos puntos en específico o varios, ¿no? Puede ser de que analicemos, como en el ejemplo que ponía anteriormente, lo que es el factor económico de una de estas culturas. Puede ser que recuerdo yo que alguien preguntaba, ¿no? ¿Por qué en todos los municipios siempre se tiende a, a que la iglesia está junto a la policía y está junto a la escuela? Entonces era bastante interesante indagar el por qué en todos nuestros municipios este fenómeno es replicable. Y era en realidad por la forma de las culturas antiguas, cómo se agrupaban, ¿no? Consideraban que el poder político, es decir, la alcaldía, tenía que estar junto al poder educativo y esto junto a lo que es la recreación, ¿no? Por eso hablaba de lo de los parques. Entonces, por esa razón es que se le daba un sentido, ¿no? De vida directamente a la forma de organizarse, esto desde un punto geográfico, ¿no? Como se menciona acá, podemos analizar ese tipo de cosas mediante lo que es un diseño etnográfico, por ejemplo, la geografía, eh, el comportamiento económico dentro de esa cultura, la educación, cómo se eligen los representantes políticos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando existía lo que era el señor feudal, únicamente los que tenían el linaje de sangre podían optar al cargo, ¿no? Entonces es bastante interesante analizar esa clase de conductas o comportamientos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito que tiene un diseño etnográfico? Primero, sería describir y analizar lo que las personas de un sitio en particular, estrato o contexto determinado hacen usualmente. Se analiza a los participantes en acción, es decir, en cómo se están comportando, es decir, las conductas que expresan, los significados que tienen, todo lo que hacen, etcétera.
así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, es decir, en el propio diario vivir, cómo se comportan diariamente. Finalmente presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que implican un proceso cultural, ¿no? Algunas de las características de la investigación etnográfica son, número uno, las preguntas de investigación deben formularse de tal manera que permitan no solo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura, patrones de comportamiento y funciones. Número dos, utilizar principalmente la observación directa, regularmente participante, es decir, la observación participante, del sistema sociocultural de historias orales. Quizás un ejemplo que podemos palpar directamente pudiese ser la investigación que desarrolló Cristian Poveda, ¿no? Un famoso documental que se desarrolló acá en nuestro país, en el cual él grababa, se metió directamente a lo que son las organizaciones delictivas o pandillas o maras, y fingió ser uno de ellos, pertenecer directamente a una de esas bandas, ¿no? Y grababa todo lo que hacían, el significado que le daban a la familia, las formas de conducta, cómo se comportaban, las relaciones de poder, ¿no? La estructura jerárquica de poder, las creencias religiosas que estos grupos tenían. Entonces es bastante interesante revisar este documental desde un punto de vista investigativo, cómo esta persona logró adentrarse, ¿no? directamente en lo que es esa cultura o esa organización. Otro punto importante es que es interpretativa, reflexiva y constructivista. El cuarto punto nos dice que se registran los procesos sociales y las interacciones. Las notas de campo son una herramienta esencial. En el ejemplo que les ponía de Cristian Poveda, él no utilizaba estas notas de campo porque la idea era de que lo tomaran como un miembro común de la pandilla, ¿no? Entonces él no podía andar llevando lo que son registros escritos. Por tanto, todos los registros que él tomaba eran con cámaras ocultas, ¿no? Eran mediante grabaciones, y de ahí fue que él pudo extraer información para realizar lo que es este documental, ¿no? El quinto punto nos dice que se guía por la experiencia en el campo, ¿no? Los significados provienen de esta y nos señalan cómo deben evolucionar lo que es el estudio, los nuevos casos que surjan, las muestras e información adicionales deben de recolectarse, ¿no? En este caso, toda la información que se va a recolectar es directamente del sujeto en acción, es decir, del sujeto inmerso en lo que es el fenómeno que se está pretendiendo investigar. Otra de las características, o la sexta característica, nos dice que los registros y datos son interpretados desde dentro del contexto social del sistema considerado. Es decir, que el investigador trata de desarrollar una perspectiva desde dentro, es decir, una perspectiva interna, y comunicar una narrativa desde la visión local a la propia comunidad o grupo, es decir, una narrativa de cómo se interpreta desde dentro, ¿no? Es decir, desde dentro de la vivencia del fenómeno en particular. El séptimo punto nos dice que los diseños etnográficos son holísticos, ya que al inicio se busca una perspectiva en general, que luego se va enfocando en los elementos que tienen mayor significado para interpretar en el grupo, en la comunidad o cultura. Es decir, buscamos una perspectiva en general de todo lo que es el fenómeno como tal, y luego vamos desarrollando pequeñas características que van afectando de cierta forma a pequeños grupos o comunidades, ¿no? Dentro del grupo de investigación, ¿no? La octava característica nos dice que además de la observación puede utilizarse otras formas de recolección de datos, como por ejemplo entrevistas, reuniones grupales, que podrían ser grupos focalizados, ¿no? De forma informal, eh, pero que sean de forma estructurada. Pueden ser biografías escritas de alguna persona, análisis de datos secundarios, instrumentos proyectivos, imágenes, fotografías, grabaciones de audio y video, recopilación de documentos. Esto pudiese ser notas de diarios o publicaciones en diarios, pueden ser mapas, atlas, etcétera. Quizás un ejemplo que podemos ver acá, esto es
no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver lo que es la serie esta de Pablo Escobar. El tipo murió en 1992 y a la fecha hay muchos libros escritos acerca de la personalidad de él, porque era algo que impactaba. No hay como tal lo que es una biografía de esta persona, pero se conocen muchas de sus formas de conducta que han sido expresadas por gente que trabajó para él, por gente que lo conoció, gente a la que él le ayudó. Entonces, a veces hay perspectivas que no pueden ser, digamos, abordadas en el momento, porque la persona o el fenómeno que se estudia, en este caso es la conducta violenta, ¿no?, de esta persona, no es posible poderlo desarrollar, pero sí se puede hacer a través de datos o informaciones que fueron recabadas en algún momento de la historia y que pueden ser llevadas a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, describir la personalidad de este hombre es bastante complejo, ¿no? Pero hay videos de él, de cómo se expresaba, de cómo gestaba, cómo convivía, hay lo que es publicaciones en periódicos, hay incluso series digamos, de trabajadores de él, personas o libros escritos por gente que trabajó para él, que lo conoció directamente, ¿no? Entonces, todos esos son fuentes bajo las cuales se puede recabar directamente información, es decir, no necesariamente si es un caso que no es posible, ¿no? Sea en el fenómeno como tal, ¿no? También se puede uh, recabar información a través de todas estas vías que se menciona acá, ¿no? La novena característica nos dice que frecuentemente se mapea el contexto físico. Actualmente no contamos con la tecnología GPS, que es bastante fácil de manipular y podemos hacerlo mediante GPS, ¿no? Antes creo que no era tan fácil porque se regía a través de lo que es los mapas, ¿no? Nos dice que el diseño etnográfico o el etnógrafo debe estar consciente de su propia posición ideológica para evitar sesgos y reflexionar siempre que para incluir todas las voces y expresiones del subsistema social. Existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos. Según Creswell en 2013 y Madison en 2012, es posible dividirlas de la manera siguiente. Primero, los diseños realistas o diseños mixtos. En este caso, la recolección de datos utiliza tanto datos cuantitativos, es decir, datos numéricos, o que se les puede asignar un valor numérico en una escala para medirlos, ¿no? Y datos cualitativos, que serían del sistema social sobre ciertas categorías, algunas personalizadas o preconcebidas y otras no. Estas últimas generan el trabajo de campo. Al final se describen las categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos. Número 2, los diseños críticos. El investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia social. Esto lo menciona Madison en 2012 y frecuentemente pretenden esclarecer las situaciones de los participantes relegados con el fin de denunciarlas. Por ejemplo, una de estas puede ser una investigación en ciertas empresas en las que discriminan a los trabajadores por su origen étnico, puede ser por su raza, por su perteneciente a alguna tribu, etcétera, ¿no? Y esto provoca situaciones de iniquidad, ¿no? Iniquitativas. Y yo me enteré hace, quizás para mencionarle que estos casos sí se dan, que hay lugares en nuestro país donde aún hay culturas indígenas, es decir, todavía hay tribus. Entonces hay algunos niños que se han incorporado en X centro escolar, no recuerdo el nombre, a estudiar y ellos manejan su lenguaje todavía no es del todo familiar para nosotros, es decir, para los que no hemos sido criados bajo esta cultura. Entonces, a veces los niños del centro escolar me comentaban a mí que tienden a denigrar a esas personas o a esos otros niños por la forma de hablar, la forma de vestir, etcétera. Entonces, esta clase de discriminación puede que exista, ¿no?, en algunos niveles. Sería interesante estudiar en esos centros escolares el por qué se da ese tipo de discriminación, ¿no? Y qué se puede hacer para evitar que se siga dando, ¿no? Para que el niño no tenga derecho a la educación, ¿no? Sin ser maltratado, ¿no?, de alguna forma, ya que sea de forma verbal, ¿no?
Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Que en una empresa discriminen a algún trabajador por su origen étnico y que esto provoque una situación de inequidad. Por ejemplo, hay veces que hay personas que denuncian, ¿no? Que tienen, no sé, tanta preparación más que otras personas y a otras personas les dan el cargo cuando hay algún cargo de jefatura, ¿no? Entonces, a veces se da que se cree o se considera de que hay alguna inequidad por algún tipo de discriminación. También tenemos los diseños clásicos. En estos diseños se considera toda la cultura en conjunto y se analizan posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. El cuarto tipo de diseño es el macroetnográfico. Su objetivo es la descripción e interpretación de sistemas sociales complejos, una comunidad educativa, por ejemplo, una sociedad tribal, los fanáticos de la guerra de las galaxias, por ejemplo, ¿no? El quinto tipo de diseño son los diseños microetnográficos. Se centran en los aspectos de la cultura o unas situaciones sociales concretas. Un ejemplo de esto es el estudio de los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una compañía o en una asesoría de compañía de asesoría legal, ¿no? También pudiese ser cómo se eligen en algunas culturas a los que son los representantes políticos, ¿no? En algunas casas son por líneas sucesorias de sangre, algunos, por ejemplo, hay algunas tribus en las que es el que tiene el labio más ancho. No sé si ustedes han visto esa clase de documentales. Hay algunas tribus que utilizan unos discos, ellos se rompen el labio y el que usa el disco más grande dentro del labio, ese es el encargado, ¿no? De representar a la tribu, ¿no? Entonces, esa clase de ritos lo utilizan esta clase de diseños, ¿no? Microetnográficos. El sexto tipo de diseño son los estudios de casos culturales. Consideran a una unidad, un grupo, comunidad o ciudad en función de toda la cultura, ¿no? Eh, Desde su historia, evolución hasta todos sus subsistemas, su sistema social, económico y político. También nos dice que los grupos o comunidades estudiadas en diseños etnográficos poseen algunas de las siguientes características. Primero, los individuos que la conforman mantienen interacciones regulares y lo han hecho durante cierto tiempo. Segundo, o literal B, representan una manera o estilo de vida. Y por último, el literal C, comparten creencias, comportamientos y otros patrones, así como una finalidad en común. Ejemplo de esto pudiese ser lo que conocemos como la secta religiosa, ¿no? O las diferentes iglesias que existen, ¿no? Tienen creencias en común, tienen una serie de comportamientos o patrones de conductas y tienen una finalidad también en común, ¿no? Por ejemplo, si analizamos lo que es la parte de la comunidad evangélica, algunos de ellos hacen obligación o creen directamente en andar, por ejemplo, el pelo tapado, o si nos vamos, por ejemplo, a la parte de Arabia, ¿no? Los árabes, directamente que las mujeres se tapan todo, ¿no? El rostro y solo se le ven los ojos, ¿no? Y usan esos manteles, entonces tienen una serie de creencias, tienen unas conductas con base a esas creencias y generan algunos patrones directamente de comportamiento y tienen una finalidad también. Ahora vamos a ver lo que son los diseños narrativos. No sé si hasta acá existe alguna pregunta de Rafael. Bien, si no existe pregunta, continuamos. En los diseños narrativos, el investigador contextualiza la época y el lugar donde ocurrieron las experiencias y reconstruye historias de vida o individuales o hechos que han ocurrido o han acaecido, ¿no? La secuencia de eventos y los resultados identifican las categorías y temas de los datos narrativos para finalmente extraerlos y armar una historia o narrativa en general. En este caso, para estos diseños narrativos, cabe señalar que es bastante importante lo que es la época, es decir, el tiempo específico en el que ocurrieron los hechos, el cómo ocurrieron, las vivencias que tuvieron las personas que estuvieron dentro del hecho o dentro del fenómeno que se estudia, y luego se debe armar una cronología, ¿no? De cómo
se fue desarrollando dicho fenómeno. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucra el pensamiento, los sentimientos, las emociones y las interacciones a través de las vivencias concretas de quienes lo experimentan. En este caso, por ejemplo, yo recuerdo haber leído lo que es una investigación narrativa sobre un terremoto que ocurrió en 1986. Eh, Recuerdo que dentro de la narrativa aparecían, digamos, personas que lo vivieron dentro de un cine, personas que lo vivieron en la iglesia, en sus casas, en sus trabajos, y cada quien tenía emociones diferentes. Por ejemplo, no era lo mismo como lo había vivido una persona que tal vez perdió a un familiar dentro de algún edificio o alguna casa que se cayó, ¿no? Dado este terremoto, que una persona que no tuvo ninguna repercusión emocional, ¿no? Sino que solo únicamente la parte sensitiva de cómo vivió el fenómeno. Entonces, es importante ver cómo emocionalmente, aunque sea el mismo evento, lo vivimos de forma diferente, tenemos pensamientos diferentes sobre el mismo evento, y tenemos esas interacciones, ¿no? Y cada quien lo puede expresar de una forma muy diferente. Entonces, por eso cobra bastante relevancia en esta clase de diseños el contexto bajo el cual se vivió, ¿no? Cada, cada uno de esos eventos. Narrativas, entendidas como historias de participantes relatadas, proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Y cuando hablamos de cronológicamente, estamos hablando de que tenga sentido en el tiempo. Es decir, si la narrativa se desenvuelva a través de ese tiempo de una forma secuencial, ¿no? Dice que las narrativas pueden definirse o referirse, perdón, a, primero, las biografías o historias de vida de personas o grupos de personas. Puede ser, por ejemplo, un líder histórico, un asesino en serie o un individuo común, o un equipo deportivo que obtuvo grandes logros, un grupo directivo de una empresa, los fundadores de Apple, por ejemplo, que son Steve Jobs, Steve Wozniak y sus colaboradores, etcétera. Por ejemplo, cuando les mencionaba a Pablo Escobar, es bastante interesante que exista o que haya existido lo que es una investigación de tipo narrativa con un diseño narrativo previo a la elaboración de estas series, ¿no? Porque a veces sale a la luz información que contradice lo que se expresaba en la serie. Por ejemplo, yo recuerdo, a mí me ha gustado siempre ver este tipo de series sobre estos personajes que han sido y uno de los que trabajaba para él decía que lo que se había planteado directamente en la serie de Netflix era falso, porque en esa fecha él no se encontraba directamente en Medellín y decía dónde estaba, ¿no? Dónde estaba en esa fecha. Entonces, esa es la importancia de la cronología dentro de la narrativa. Que en esa fecha en particular él no estaba, entonces por lo tanto no era posible que se suscitara o se desarrollara el evento que ellos planteaban que se desarrolló, ¿no? También nos dice de que puede contar pasajes o épocas de sus vidas, un periodo de un paciente con una enfermedad terminal, por ejemplo, personas que perdieron su patrimonio a causa de una crisis económica y los desenlaces que se pudieron haber tenido. El literal C también nos dice que uno o varios episodios, experiencias o situaciones vinculadas cronológicamente, historias de diferentes individuos respecto al planteamiento del problema, por ejemplo, cómo vivieron y evolucionaron el proceso de duelo de ciertas mujeres que perdieron a su hijo y el efecto que tuvo en sus vidas o qué consecuencias o secuelas dejó el haber perdido a su bebé, ¿no? En el caso en que se desarrolla esta clase de investigación, es decir, cómo vivieron emocionalmente, psicológicamente el hecho de haber perdido a su bebé y qué afectaciones tuvo, ¿no? A corto, mediano o largo plazo que haya ocurrido este evento, ¿no? ¿Qué herramientas o con qué herramientas de recolección de datos podemos contar para este tipo de diseños narrativos?
Primero, directamente serían las entrevistas, ¿no? Entrevistas dirigidas a las personas que vivieron o tuvieron acceso de primera mano, por decirlo así, a lo que es el fenómeno que se está estudiando. Luego serían documentos. Estos documentos pudiesen ser cartas, pudiesen ser diarios, pudiesen ser elementos de Internet, mensajes, fotografías en redes sociales, correos electrónicos, comunicados vía teléfono móvil, etcétera. También puede ser artículos de prensa, es decir, artículos que han sido publicados en diarios oficiales, imágenes, audios y videos atestados, expresiones artísticas, etcétera, ¿no? Puede ser también bibliografías y autobiografías o historias de vida. Cuando yo les hablaba de esta documental de Cristian Poveda, él directamente hizo eh, narrar desde una perspectiva de audio y video lo que ocurría dentro de las que son las pandillas, ¿no? Lo mismo podemos decir de lo que es la vida de Pablo Escobar, ¿no? A través de las narraciones que han salido, los libros que se han publicado son una fuente de información para conocer más a fondo lo que es la personalidad de este tipo, ¿no? También nos dice que en ocasiones se consideran diferentes evidencias de cada participante sobre el planteamiento o fenómeno para desarrollar la narrativa individual. Tal sería el caso de analizar una entrevista grabada en video, documentos producidos, fotografías y objetos personales, ¿no? Eh, a veces, como le menciono, a, ciertos, a ciertas problemáticas tal vez no tenemos acceso directamente. Por ejemplo, si hablamos del huracán Mish en nuestro país, hubo una gran devastación a causa de esto, pero no podemos ir directamente tal vez a las comunidades y entrevistarlos porque probablemente las mismas personas que viven hoy ahí, al ser un evento de hace tantos años, no sigan viviendo ahí. Entonces no lo vivieron directamente el huracán ahí, pero sí tenemos acceso a lo que son entrevistas que se dieron en la fecha, las personas que vivían ahí, que perdieron familiares, que vivieron el fenómeno, por ejemplo, los que vivieron los derrumbes, inundaciones, que perdieron muchos ganado, a veces casas, a veces autos. Es decir, tenemos información mediante fotografías, mediante videos, mediante entrevistas. Entonces, una forma de recolectar esta información pudiese ser revisar todos estos videos, todas estas fotografías, todos esos objetos personales que se muestran ahí y tratar de dar un sentido, ¿no? Narrativo directamente a lo que es el fenómeno que se produjo, ¿no? Aunque ya no se tenga acceso directamente tal vez a las personas o a quienes vivieron directamente el fenómeno. El procedimiento de aplicación de este tipo de investigaciones es el siguiente. Eh, en este caso, tenemos lo que es primero la recopilación de historias o narraciones de experiencias de los participantes en función de su planteamiento del problema. Y número dos, armar una historia general entretejiendo las narrativas individuales. Esto significa que los investigadores sitúen narraciones y experiencias personales en contextos sociales de los participantes, ya sea en su trabajo, en su hogar, en eventos y comunidades. Puede ser también de forma geográfica, es decir, el lugar en donde se desarrollan o se desarrolla el fenómeno. Puede ser histórico en el tiempo en el que se desarrolló, para luego ensamblarlas en una trama o presentación secuencial, ¿no? Que ya sería la narrativa general, es decir, eh, juntar todos estos elementos, armar una cronología de estos eventos y tomando en cuenta, ¿no?, la forma histórica, que es el tiempo en el que se desarrolló, el lugar, que sería el geográfico, y cómo se desenvolvió todo el fenómeno dentro de ese lugar, en ese momento en particular, y los que estuvieron involucrados dentro de tal fenómeno. También nos dice que asimismo algunas consideraciones para este proceso son las siguientes.
Bien, primero dice el elemento clave de los datos narrativos lo constituyen las experiencias personales, grupales y sociales de los actores. Cada participante debe contar su propia historia, ¿no? Después, la narración debe incluir una cronología de experiencias y hechos. Estos serían en pasante, presentes y perspectivas, aunque sea a veces solamente se aborden sucesos pasados y secuelas, ¿no? Es decir, consecuencias que causaron esos eventos. El contexto se ubica de acuerdo con el planteamiento del problema. Puede abarcar varias facetas de las participantes, como por ejemplo su vida familiar, laboral u aficiones de sus distintos escenarios, ¿no? El investigador revisa memorias expresadas en su propio lenguaje de los participantes sobre las experiencias significativas relacionadas con el planteamiento y nos dice que para revisar los sucesos es importante contar con varias fuentes de datos, es decir, no debemos de contar con una única fuente de información. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que exista algún sesgo. Por ejemplo, basándonos nuevamente en el ejemplo del narcotraficante Pablo Escobar, si nosotros únicamente tomamos, por ejemplo, la información que es brindada por las comunidades a las que él ayudó, puede ser que la perspectiva que nos creemos sobre esta persona no sea tan mala. Puede ser, si ustedes escuchan o buscan en internet, por ejemplo, entrevistas que le hacen a las comunidades que él ayudó, hay gente a las que les regaló casa, hay gente a las que les construyó escuelas, les hizo polideportivos, les dio mucha ayuda económica. Entonces, estas personas hablan en bien de él y no lo creen tan malo como lo plantea el gobierno. Ellos lo expresan de esta forma, pero si luego vamos a la contraparte y vemos todo lo que este tipo causó, es decir, las masacres, las bombas, todo lo que él causó a su propio país por directamente sus intereses particulares, se asemeja como un monstruo, ¿no? Entonces, por esa razón, en esta clase de diseños es importante tomar información de varias fuentes y no de una única fuente, porque nuestra investigación puede estar sesgada bajo la fuente de la cual se ha previsto directamente la información que ha sido, que ha sido revisada. Luego tenemos lo que son los diseños fenomenológicos. Nos dice que la fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. En este caso podemos decir que cuál es el propósito de la fenomenología. Primero sería explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir elementos en común de tales vivencias. Por ejemplo, yo les decía, el hecho de investigar eh, un terremoto, por ejemplo, o una tormenta tropical, ¿no? Las afectaciones y experiencias que tuvieron las diferentes personas que vivieron ese fenómeno y se vieron directamente condicionadas o influidas, ¿no? por alguna parte de forma negativa, ¿no? Dice que se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común, de acuerdo con sus experiencias con un determinado fenómeno. Puede ser sentimientos, pueden ser emociones, pueden ser razonamientos, visiones, percepciones, etcétera. Como por ejemplo la felicidad, la ira, la pena, el dolor por la pérdida de un ser querido, determinación, tranquilidad, perdón, etcétera, ¿no? Es decir, no todos vivimos el mismo fenómeno de la misma forma y nuestra perspectiva hacia ese fenómeno puede ser diferente. Por ejemplo, si nosotros preguntamos a nuestros conocidos, ¿no? Por curiosidad, que cómo vivieron la pandemia, algunos de ellos tal vez han perdido algún ser querido a causa de la pandemia y la forma en que ellos la pueden ver puede ser a través del dolor, ¿no? De la pérdida de ese ser querido. Puede ser que a alguien no le afectó mayor cosa, no puede ser de que no enfermó, no tuvo nada que ver y solo estuvo encerrado y solo es aburrimiento en casa, etcétera, ¿no? Puede ser que alguien necesitaba vacaciones y pues nunca se las daban y aprovechó la pandemia como una forma de vacaciones, pasar en casa relajándose y esa persona puede externar felicidad, ¿no? Es decir, ese fenómeno puede ser que lo vivamos de formas múltiples.
¿no? De cada quien lo vive de una forma diferente. La diferencia entre los diseños narrativos y fenomenológicos es que el primero se enfoca en las conexiones o sucesos de eventos. Es decir, cuando hablamos de diseños narrativos, tiene vital importancia lo que es la línea secuencial de la ocurrencia de los eventos. A eso le llamamos lo que es cuando ocurren en el mismo, en la misma línea, sucesión de eventos, ¿no? Ocurre bajo esa sucesión de eventos. Y cuando es el segundo, cuando hablamos de los diseños fenomenológicos, lo que interesa no es esa secuencia, sino la experiencia compartida. Es decir, qué experiencia se asemejan más en los participantes del fenómeno. Es decir, de qué forma se vive el fenómeno cada una de las personas, no en qué tiempo en particular, sino qué puede ser qué consecuencias tuvo, por ejemplo, o qué experimentaron directamente con ese fenómeno las personas, no en la línea de tiempo. Entonces, recapitulando, si importa la secuencia de eventos, estaríamos hablando de la experiencia compartida o vivida de los participantes que tuvieron acceso al fenómeno, estaríamos hablando de un diseño fenomenológico. Una pregunta habitual de investigación en un estudio de fenomenológico es la siguiente. Primero, ¿cuál es el significado, la estructura y la esencia de una experiencia vivida por una persona? Que puede ser individual, o un grupo, que sería grupal, o una comunidad, que sería un colectivo, respecto a un fenómeno. Esa sería una pregunta que pudiésemos eh, encontrar habitualmente en esta clase de investigaciones, ¿no? O de estas clases de diseño. Primero se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos de las personas que lo han experimentado. Y finalmente se desarrolla una descripción compartida de la esencia de las experiencias de todos los participantes, lo que vivieron y de qué forma lo vivieron o de qué forma lo hicieron, ¿no? Puede utilizarse como herramienta de recolección de datos la información de la observación hasta entrevistas personales o grupos focales, con preguntas, pueden ser preguntas abiertas, pueden ser preguntas semiestructuradas o estructuradas, eh, artefactos, documentos de todo tipo, grabaciones de audio o de video, o incluso información o de instrumentos estandarizados, ¿no? Básicamente podemos encontrar dos enfoques en la fenomenología, el enfoque hermenéutico o hermenéutica y la fenomenología empírica o también llamada trascendental o psicológica. El primero, la hermenéutica, la fenomenología hermenéutica, nos dice que se concentra en las interpretaciones de la experiencia humana y de los textos de vida, mientras que la segunda, la fenomenología empírica, se enfoca menos en la interpretación del investigador y más en describir las experiencias de los participantes. Por ejemplo, en ciencias de la salud se describen la esencia de las experiencias de los participantes. El analista hace a un lado, en la medida de lo posible, sus propias experiencias para visualizar una nueva perspectiva del fenómeno o problemática. Muchas veces nosotros ya tenemos un prejuicio, ya tenemos algo, eh, una creencia, ya tenemos algo que nos condiciona y nosotros como investigadores debemos de dejar de lado eso para escuchar o tener acceso a la vivencia de otra persona, ¿no? Directamente del fenómeno abordado. Para, para minimizar los sesgos, el investigador Creswell en 2007 sugiere describir las experiencias junto con los participantes y utilizar al menos dos instrumentos. Por ejemplo, utilizar lo que es una entrevista y solicitarles un texto escrito sobre tales experiencias, historias, relaciones, reflexiones o vivencias. Es decir, primero les hace una entrevista y luego les pide que elaboren un texto con esas vivencias, con esas reflexiones, esas historias, etcétera, ¿no? Para poder confrontar lo que es las respuestas que se han obtenido en la entrevista con directamente las vivencias que cada una de estas personas ha digamos, ha experimentado, no ha tenido la oportunidad de experimentar.
Al finalizar, nuestra investigación fenomenológica presenta una descripción de las expresiones comunes y diferentes de los individuos estudiados. Al leer el reporte, los usuarios deben tener la sensación de que entienden mejor lo que significa. Es decir, puede ser de que ellos que han vivido, digamos, el fenómeno, no comprendan el significado de esa vivencia o de qué información ellos poseen. Y que al finalizar, al leer ese reporte, estas personas entiendan de una mejor manera qué es lo que significa la vivencia que han tenido. Un ejemplo de esta clase de investigación fenomenológica sería, por ejemplo, un estudio a las personas que han sido secuestradas, para entender cómo definen, describen y entienden esa terrible experiencia en sus propios términos. Es decir, entender cómo viven el hecho de ser secuestrados, ¿no? Desde puntos de vista emocionales, agresiones físicas, toda la vivencia que han tenido, ¿no? Y con eso finaliza el contenido 2.2.2. Ahora vamos a lo que es el contenido 3.3, que es la investigación-acción, la historia y la evaluativa y el análisis político. Primero veamos lo que es el origen de la investigación-acción. Lewis fue quien acuñó el término de investigación-acción en el año de 1944 y otros investigadores le dieron diversas definiciones. La definición de Lewin en 1946 establece la necesidad de mantener unidos los tres componentes esenciales de esta estrategia. Esos componentes son investigación, acción y luego formación. Para el autor, el propósito de la investigación-acción se orienta en dos direcciones. Primero, por un lado, está la acción para generar cambios dentro de las instituciones u organizaciones, y por el otro está la investigación propiamente para producir conocimientos y comprensión. Es decir, la investigación-acción, según el autor, puede ser para generar cambios o para producir conocimiento. Chemis en 1984 señaló que la investigación-acción tiene una doble propiedad. Es una ciencia práctica y moral, pero también una ciencia crítica. Define la investigación-acción como una forma de indagación autorreflexiva ejecutada por profesores, alumnos y directivos de un plantel de determinada situación social o educativa. Su objetivo es lograr el mejoramiento de la racionalidad y justicia en cuanto a, primero, sus propias prácticas sociales educativas. Segundo, comprensión plena sobre estas prácticas. Y tercero, las situaciones y las instituciones donde se realizan dichas prácticas. Estas instituciones pueden ser escuelas, aulas, etcétera, ¿no? Según Bartolomé Pina, en 1986, conceptualizó la investigación-acción como un proceso de carácter reflexivo que vincula de forma dinámica la investigación, la acción y la formación. Está centrada en el trabajo en equipo de naturaleza colaborativa con o sin facilitador. Y dice que también intervienen investigadores de las ciencias sociales quienes reflexionan sobre sus propias prácticas educativas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de prácticas educativas nos referimos a todas aquellas acciones que el docente o el estudiante ejecuta dentro del aula para mejorar o sintetizar lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, según Bartolomé Pina, la investigación-acción lo que busca es generar una reflexión sobre estas prácticas. Por ejemplo, puede ser de que yo como docente quiera verificar si mis métodos de enseñanza son efectivos para su estilo de aprendizaje. Yo puedo desarrollar una investigación y verificar si son efectivos o no. Si yo encuentro que son efectivos, voy a mejorar esos métodos de enseñanza para que vayan más enfocados a sus estilos de aprendizaje, para así aumentar lo que es su rendimiento académico. Si por el contrario encuentro de que no están relacionados, pues puedo cambiar mis métodos o poner en práctica otra teoría. Entonces, si se fijan, llevo un proceso de investigación, una acción que sería poner en práctica lo que en la investigación se encontró que sería solución a este problema, y luego reflexionar si efectivamente
se dio solución a la problemática planteada. Si no es así, volvemos al paso de la investigación nuevamente. Luego volvemos a la acción y luego volvemos a la reflexión y así estamos evaluando hasta que vayamos mejorando o cambiando lo que son las condiciones de las prácticas educativas, ¿no? Mejorando aquellas prácticas educativas, manteniendo las que funcionan y desechando las que no. Según John Elliott, es considerado el principal exponente de esta metodología. Elliott definió en 1993 la investigación-acción como el estudio de una situación social con el fin de mejorar la capacidad-acción dentro de la misma. La investigación-acción es asumida como una reflexión acerca de las actividades humanas y sobre las situaciones sociales que viven los docentes. Se basa en que las acciones humanas son las que cuentan y no tanto las instituciones. Es decir, lo que cuenta en sí son las acciones humanas y no tanto la institución como tal. Es decir, que son las decisiones de estos, es decir, de las personas dentro del centro escolar, pudiesen ser las acciones que desarrollan los docentes y estudiantes. Estas acciones son más importantes para orientar la acción social en lugar de las normas directamente que plantean las instituciones. Ahora bien, ¿qué características tendría la investigación-acción? Primero tenemos la visión técnico-científica. Nos dice que su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral. ¿Por qué en espiral? Porque hablábamos, lleva un proceso investigativo, un proceso de acción, que es poner en práctica las soluciones del proceso investigativo, y luego llevamos una reflexión. Y luego volvemos a la investigación, volvemos a la acción y volvemos al proceso reflexivo. Por esa razón, se considera un proceso en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y definir el problema una y otra vez. Así, la investigación-acción se integra con las fases secuenciales de acción, planificación, identificación de los hechos, análisis, interpretación y evaluación, y luego volvemos a planificación, identificación, análisis de los hechos, implementación y evaluación, ¿no? Por eso es que hablamos de una visión técnico-científica que sea en espiral, ¿no? También tiene la visión deliberativa. Dice que se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interpretativa, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. John Elliott propone esta visión como una relación de fuerte inclinación de la investigación educativa hacia el positivismo. La visión emancipadora. Su objeto va más allá de resolver problemas o desarrollar o mejorar algún proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no solo cumple las funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia en los individuos sobre las circunstancias sociales y las necesidades de mejorar la calidad de vida. Creswell considera los diseños fundamentales de la investigación-acción, los cuales se resumen en las figuras siguientes. Tenemos en el centro lo que es la investigación-acción, tenemos lo que es la práctica y tenemos lo participativo, y nos dice que en cualquiera de los diseños se consideran tres facetas esenciales. ¿Cuáles son esas? Observar, que sería construir un bosquejo del problema y recolectar datos. Pensar, que sería analizar, interpretar los datos y interpretar los datos recolectados en la fase anterior. Y sería la última fase, actuar, que consiste en resolver la problemática con los datos recolectados, ¿no? Implementando las mejoras que han surgido directamente de la investigación que se ha desarrollado. Cabe señalar que en la mayoría de los autores lo presentan como una espiral, ¿no? Sucesiva en ciclos. Y aquí aparecen estos autores, ¿no? Estos ciclos son, primero, detectar el problema de investigación, sería clasificarlo, diagnosticarlo, ya sea un problema social que necesite un cambio, una mejora, etcétera. Luego, el siguiente paso sería la formulación de un plan o un programa para resolver la problemática o introducir un nuevo cambio. Luego eso sería implementar ese plan elaborado o ese programa o evaluar qué resultados se obtiene con la incorporación de esos cambios.
Y luego sería la retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción. Es decir, si el problema no se ha solventado, pues volvemos al paso 1, que sería detectar el problema, la formulación del plan, al implementamiento del plan y a la retroalimentación y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis político. Nos dice que el análisis político se puede visualizar como comprensión de situaciones políticas concretas, no solo de cambio, sino de estabilidad, resultado de una determinada correlación de fuerzas entre diferentes actores. También el objetivo principal de este estudio